¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mauricio Álvarez y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la perspectiva y realidad de los negocios para la transformación en Iberoamérica. Quiero comentarles que este tema que vamos a hablar hoy es acerca de una investigación que he estado haciendo para un doctorado en liderazgo que estoy tomando en el Seminario Teológico Bautista Midwestern y he podido hacerlo sobre la tesis de estudiar la realidad del latino frente a los negocios para la transformación. A lo largo de estos próximos minutos voy a estar hablando acerca de algunas informaciones y datos y encuestas que he realizado o que he tomado, que he encontrado y que he podido analizar en perspectiva para que podamos entender cuál es la realidad del día al día de hoy acerca de la integración de la fe y el trabajo de los negocios y las misiones desde la perspectiva latina. Este estudio no pretende ser un estudio, el único estudio, ni el estudio que pueda reunir toda la información o exclusivamente toda la información, sino que al contrario es un estudio que creo que de alguna manera es un inicio para comenzar a estudiar más cosas e ir a más profundidad, así que no pretendo que sea toda la información al respecto, pero por lo menos nos da un poco más de información y nos permite avanzar un poquito más en el entendimiento del B4T o de los negocios para la transformación desde la perspectiva latina. Allí vamos. En 1987, en el primer congreso misionero que hubo de Comibam, se dijo que América Latina se declaraba como fuerza misionera. Desde aquel momento, donde había 1.350 misioneros latinos en el mundo, hasta el último congreso de Comibam que se hizo en el 2017, han pasado de 1.350 a 26.500. Y se estima que en el día del año 2022 van a haber 37.168 misioneros latinos. Sin embargo, empezamos a ver algunos desafíos en el campo misionero. ¿Cómo puede entrar un misionero a un país que no da visa religiosa o que no permite tener misioneros entre medio de ellos? Y eso plantea un gran desafío, al igual que las dificultades que hay muchas veces por financiamiento y otras necesidades que pasan los misioneros latinos, que a veces no son las mismas necesidades o realidades que pasa un misionero americano. Hay una investigación precisamente que hizo el doctor Levi de Carvalho para Comibam, donde habla acerca de las fortalezas y debilidades del movimiento misionero iberoamericano. Y se estudiaron tres fases: los obreros del campo, las perspectivas de los líderes nacionales y la perspectiva de los enviadores. Y se hizo entre el 2006 y el 2018. Llevó 12 años hacer esta investigación. Sin embargo, esta investigación nos aporta muchísima perspectiva al tema de los negocios y las misiones y esa integración de temas. En esta fase 1 se encuestaron a 428 misioneros y de esto salió que el misionero es el responsable de levantar y canalizar su presupuesto personal en un 54%. La iglesia o la agencia lo hacen un 20%, solo la agencia en un 8% o solo la iglesia en un 10%. Pero es notorio ver que más del 54% de los misioneros personalmente tienen que levantar su presupuesto personal. Y es notorio saber del tiempo que tiene que pasar un misionero latino para levantar su presupuesto, para poder ir al campo y cómo eso retrasa muchísimo su ida al campo. También con respecto al compromiso financiero personal, podemos ver que la iglesia es la que se compromete con más de la mitad, en un 17%, donde familiares y amigos dan la mayor parte, es un 20%, donde la iglesia da la totalidad, es el 18%, y donde la iglesia da menos de la mitad, es el 30%. Por lo tanto, vemos que la iglesia, si bien cumple un rol determinante a la hora de la financiación del misionero, no es el único camino por el cual el misionero puede financiarse. Y por lo tanto también significa que el misionero tiene que ser más creativo a la hora de levantar los fondos, porque no puede levantarlo exclusivamente desde la iglesia. Con respecto al plan de salud, miren esto, un 45% no tienen un plan de salud.
Y verán ahí que otros tienen, pero en su país de origen, un 14%, tienen en el país de trabajo un 25% y tienen uno internacional un 10%. Pero si unimos al que los que no tienen con el que tienen, pero en su país de origen, estamos hablando en un 59% de personas que no tienen efectivamente un plan de salud en el país donde son misioneros. Esto es realmente una realidad bastante cruel y complicada para nuestros misioneros, que si llegan a enfermarse no tienen una manera fácil de solucionarlo en el campo. Miren con respecto al plan de jubilación. El plan de jubilación no tienen un 29% y no lo tienen, pero lo crearán en un momento un 18%, lo cual es prácticamente casi la mitad, y tienen muy limitado un 12%. Estamos hablando que hay prácticamente más de la mitad de los misioneros no tienen un plan de jubilación. Lamentablemente no han hecho previsiones o las previsiones que han hecho han sido muy limitadas, por lo tanto va a haber un problema en el futuro a la hora de poder contar con una jubilación y con una seguridad social que les sostenga en sus años de vejez. El dominio del idioma local. Vemos que un 34% pueden predicar con efectividad, pero el resto de todas las cosas hay un poco de dificultad a la hora de comunicarse efectivamente con el lugar donde están. Y por último, los amigos locales. Los misioneros tienen muchos amigos en un 66% y en un 24% han comenzado a ser amigos. Yo me recuerdo en mi primer periodo misionero en España, yo tenía muchos amigos, pero tenía una dificultad para poder hacer amigos de una manera orgánica. Una cosa era hacer amigos de vecinos de puerta y otra cosa era hacer amigos a profundidad con quien compartía vida. Y con el tiempo me di cuenta que hay una diferencia entre la simpatía y la relación con la gente a realmente avanzar en una relación profunda donde uno comparte vida. Y es cierto que muchas veces los misioneros que solo están en una realidad misionera donde no tienen que interaccionar con gente no cristiana, se les hace mucho más difícil poder llegar a esas relaciones de profundidad. Por lo tanto, los negocios para la transformación, en base a esta realidad, vemos que son una solución porque proveen autosostén en el campo, un plan de salud, un plan de jubilación, ayuda a que la iglesia local esté enfocada en el pastoreo y enfocada luego con ayudas puntuales a los misioneros, y el misionero puede desarrollar relaciones orgánicas de una mejor manera, no tanto impuestas o buscadas de manera que a veces la gente no entiende por qué esta persona quiere ser mi amiga, sino que son de una manera natural que se gestan, y da también accesibilidad a buenas escuelas de idiomas. Entonces el B4T da de alguna manera solución a varias de las cosas que estuvimos viendo anteriormente. En la fase de los receptores también nos arroja algún tipo de información que nos muestra algunas necesidades y algunos desafíos que tienen nuestros misioneros latinos. Por ejemplo, un 45% de los líderes nacionales consideran como inadecuada la razón declarada por nuestros obreros para estar en su país. Miren esto, casi el 50% de los líderes nacionales creen que la razón declarada, el motivo por el cual dicen que los misioneros latinos entran a estos lugares, no es la mejor manera o es inadecuada para estar en ese país. Creo que a este dato, tenemos que prestarle atención. Definitivamente hay mejores maneras de entrar al país y los misioneros latinos tenemos que encontrar el canal para hacerlo. La responsabilidad económica con el obrero en el campo. Los líderes nacionales tienen conciencia de las dificultades que los obreros iberoamericanos enfrentan en cuestiones de sostenimiento, pero lamentablemente no tienen soluciones para ellos. O sea, los líderes nacionales de países complicados, de países como Egipto, Indonesia, Marruecos, Nigeria, por ejemplo, se dan cuenta que los misioneros latinos que vienen tienen tanta dificultad económica como la puede tener un obrero nacional, pero ellos no están en la situación tampoco de poder ayudarle.
Entonces yo me pregunto, ¿es válido enviar misioneros que van a estar en una situación económica tan difícil al campo? Bueno, definitivamente, como enviarlo podemos, pero creo que hay un camino más excelente y para eso está la integración de los negocios y las misiones. Entre un 30 y un 50% de los líderes nacionales, y ese 30 o 50% depende de en qué país esté la persona, el líder en cual se le hizo la encuesta, han demostrado preocupación en cuanto a la relación de los obreros con las autoridades del país. Miren esto, entre un 30 y un 50% están preocupados por esa relación entre los obreros nacionales latinos con las autoridades del país. En la fase 3, en la perspectiva de los enviadores, de las iglesias enviadoras, se encuestaron 438 iglesias y hablaron acerca de la experiencia del trabajo. En el 2006 dijeron que para el 59% de los obreros, su experiencia de trabajo no tuvo nada o casi nada que ver con su ministerio en el campo. Y para el año 2017, un 53%. O sea, en la actualidad, más del 50% de los misioneros que van al campo no tienen nada que ver su experiencia laboral en su casa, lo que hicieron en su país de origen, con lo que van a hacer al campo misionero. Quiere decir que hay un desaprovechamiento de toda la trayectoria, todo el aprendizaje, toda la experiencia laboral de la persona y pretendemos de alguna manera que la persona deje toda su trayectoria laboral para ir al campo a aprender algo que no tiene nada que ver con lo que la persona hizo en su país de origen. En cuanto a las prestaciones médicas o de jubilación, el 33% de los enviadores informan que todos sus obreros cuentan con un plan de salud y de jubilación. Quiere decir que hay casi otro 70% que no lo están teniendo o que tienen planes alternativos que no pasan por su iglesia. Y para un 34% de los enviadores, solo una minoría de sus obreros cuentan con planes de este tipo. Que nuestros misioneros no tengan prestaciones médicas o de jubilación es verdaderamente un problema. El día que haya emergencias, tenemos que salir desesperados a correr para ver cómo les ayudamos con una operación o con un problema médico. Y el día que se jubilan, lamentablemente no van a tener una jubilación de calidad porque sencillamente no hubo previsión, que es la manera en que nosotros podemos avanzar a esto en el futuro. En la relación con el gobierno local, el 11% de sus obreros son aceptados sin problemas. Muy bien. Pero el 9% de sus obreros nunca dicen que son misioneros porque la situación no lo permite. El 43% indica que algunos de sus obreros pueden declarar que son abiertamente misioneros, pero no todos pueden hacerlo. Y por último, el 21% informa que sus obreros justifican su estancia en el país con un trabajo social o un proyecto semejante. O sea, vemos claramente que hay un claro problema a la hora de poder decir que la gente es misionera. Si no podemos decir que somos misioneros, definitivamente hay un problema a la hora del ministerio o de la manera en que proyectan el ministerio. Es por eso que muchos de ellos hacen un trabajo social o un proyecto semejante. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que definitivamente puedan haber obreros y que pueda haber una buena relación con el gobierno local, aún a pesar de que sea un país de que está cerrado a visas religiosas o que está cerrado a una apertura en cuanto al proselitismo? Definitivamente a los misioneros les cierran las puertas, pero los empresarios, los trabajadores, los emprendedores tienen las puertas abiertas. Por lo tanto, definitivamente el B40 comienza a ser una solución para todas estas realidades que vive la iglesia latina. Quiero hablar acerca de una encuesta que realicé entre 44 pastores de Iberoamérica. Hubieron pastores latinos, hispanos de Estados Unidos y españoles, obviamente, de España. Y en esta encuesta se dividió en 4 categorías. Uno fue la iglesia local y el pastor o el plantador de iglesia y los negocios para la transformación o los negocios y las misiones. Los dos segunda categoría tiene que ver con la iglesia local y las estrategias para las misiones mundiales.
La tercera categoría tiene que ver con la preparación previa al campo. La cuarta, una comparativa cualitativa entre el misionero americano y el latino o el hispano. Estas son algunas de las respuestas que han dado. Los misioneros frecuentemente retornan del campo por problemas económicos. El 56% está de acuerdo o muy de acuerdo. Las misiones a los grupos étnicos no alcanzados son una prioridad en mi iglesia. Menos de la mitad, o sea, el 45%, están de acuerdo o muy de acuerdo con que los grupos étnicos son una prioridad para su iglesia. La realidad o dificultad para hacer misiones es la misma hoy que a mediados del siglo pasado. Y vemos que el 80% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Quiere decir que el 80% de las personas encuestadas, de los pastores, cree que definitivamente hoy hacer misiones en los lugares lejanos o que no hay acceso al evangelio es mucho más difícil que en el siglo pasado. La preparación bíblica es necesaria para un buen trabajo en el campo misionero y el 81% está de acuerdo o muy de acuerdo. La iglesia local debe de actualizarse en las estrategias misioneras. Miren esto, el 98% está de acuerdo o muy de acuerdo que las estrategias tienen que cambiar. La iglesia cristiana hace una separación entre lo sacro y lo secular y el 51% está de acuerdo o muy de acuerdo. Pero miren esto, solo el 13% está en desacuerdo o no está de acuerdo. Quiere decir que literalmente hay una clara visión que hay una separación muy grande entre lo sacro y lo secular. Es importante que un misionero tenga una profesión en el campo. El 68% está de acuerdo o muy de acuerdo. El trabajo y el negocio puede ser un canal de plantación de iglesias. Miren esto, el 96% de los pastores en las Américas, de Iberoamérica, creen que definitivamente el trabajo y el negocio es un canal de plantación de iglesias. El seminario es donde mejor se preparan los misioneros. Lamentablemente los seminarios no están siendo populares en ese sentido y un 12% está de acuerdo, muy de acuerdo, y un 52% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Definitivamente, por más que tengamos formación teológica, eso no prepara a nuestros misioneros para el campo. Creo que mi profesión, mi trabajo, es mi vocación y mientras que hago mi trabajo, también testifico. El 87% de los pastores está de acuerdo o muy de acuerdo. Creo que las estrategias misioneras tradicionales necesitan una revisión y el 91% está de acuerdo o muy de acuerdo. Y creo que hay base bíblica para integrar fe y trabajo, los negocios y misiones. Miren esto, el 100% de los pastores están de acuerdo con este tema. Hay base bíblica para integrar fe y trabajo, negocios y misiones. Como pastor, apoyo el envío misionero por medio de la integración de negocios y trabajo para la plantación de iglesias en el extranjero. Y el 81% de los pastores están de acuerdo o muy de acuerdo que un misionero vaya al campo por medio de integrar negocios y trabajo para la plantación de iglesias. ¿Un misionero hispano o latino va al campo misionero en ventaja o desventaja comparado con un americano? Y miren esta información. El 26% cree que va en ventaja. El 45% cree que va en desventaja. Y el 29% cree que van iguales. Y vamos a analizar ahora un poquito más esta información. El análisis acerca de la iglesia local, el pastor y el B4T. Definitivamente, la mitad cree que hay una división entre lo sacro y lo secular. Casi en su totalidad creen que mientras se trabaja se puede testificar. Apoyan el envío misionero por medio de una estrategia B4T y ven que el B4T provee una forma de financiación a los misioneros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los pastores ya no luchan con el concepto acerca de los negocios y las misiones integrados a la vida del misionero o a la vida del obrero. Ya creen que definitivamente es parte de la realidad, que es posible hacerlo, aunque no necesariamente esto indique que tengan las herramientas o la capacidad de cómo hacerlo. Entienden que es una estrategia ideal para ingresar a un país cerrado, obtener identidad, relaciones genuinas con los locales y abrir iglesias. Ahora, el 73% han escuchado del concepto Business as Mission o B4T y lo apoyan
creyendo que hay base bíblica para él. Y esto es tremendo porque es un avance notorio a la realidad de muchos años atrás, donde el concepto es deja todo en tu país para irte como misionero al campo, dejando todo tu trabajo, todas tus cosas, cuando ahora hay un entendimiento del concepto de la integración de negocios y misiones, y hay una evolución en el entender que se puede integrar este estilo de vida con la obra misionera sin que sea en competencia, y ya no ven a este tema como un tema enemigo. Ahora es interesante que preguntados puntualmente acerca de cómo ven al empresariado en la iglesia local, esta es la visión que estos 44 pastores dieron acerca de los hombres de negocio, las mujeres de negocio, el empresariado dentro de la iglesia. Lo ven más que nada como músculo económico para financiar los proyectos de la iglesia. También lo ven como una fuente de recursos y como una fuente de gestión, o sea, reconocen la capacidad de gestión que tiene la gente de negocios en la iglesia y la capacidad de contactos que tienen, que generalmente los pastores no tienen o no tienen acceso a la gente que las personas de negocios sí tienen. Y no se ve la capacidad de la gente de negocios de aportar conocimientos, mejores prácticas, formar a otros empresarios o mentorear a obreros en los negocios para la transformación. Prácticamente se lo ve al hombre de negocio dentro de la iglesia o mujer de negocio como aquella persona que genera o aporta recursos a la iglesia, pero se lo ve poco en una visión estratégica con respecto al campo misionero y la capacidad de poder llevar los negocios al campo. O sea que hay una paradoja aquí. De alguna manera, los líderes entienden que la integración de negocios y misiones es el futuro de las misiones o es la capacidad de hacer misiones, pero por otro lado lo disocian de los agentes de negocios que tienen en su iglesia y no pueden visualizar de qué manera la gente de negocio en su iglesia puede terminar generando un impacto en el campo misionero de alguna manera ideal. Algunos quisieran que la visión integradora de los negocios y las misiones esté en sus miembros, pero no saben de qué manera. Y entonces yo pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de que los empresarios de la iglesia tengan esta visión integradora? Definitivamente del pastor. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que por más que para el pastor es un deseo poder llegar al campo con los negocios y las misiones, todavía no tiene claro el camino, no tiene claro las herramientas y no tiene claro de qué manera lo integra a su iglesia y de qué manera lo proyecta. Con respecto a la iglesia local y la estrategia para las misiones mundiales, hay un involucramiento de la iglesia local en las misiones mundiales y está dividido. Hay 50% que sí, 50% que no. 24 iglesias no han hecho envío misionero y 18 sí. El 100% de la iglesia local debe actualizarse y renovarse en estrategias misioneras, entendiendo que el trabajo y el negocio abren una puerta para la plantación de iglesias. Es interesante que el 100%, todos los líderes dijeron, sí, es necesario actualizarse con las estrategias. Pero creer que es necesario actualizarse no significa que tengan el camino para hacer posible que se puedan actualizar. Y hay un miedo o una previsión de que no se use el B4T o el Business Admission con las intenciones correctas. Hay un miedo de que únicamente se utilice la integración de negocios y misiones con un fin económico. Y ese miedo es entendible, pero para mí el mayor desafío es que tenemos que generar los canales. Obviamente hablamos que el seminario nos forma, es importante para los pastores los buenos fundamentos en la preparación bíblica y como parte del entrenamiento se entiende que la profesión o trabajo es determinante para el misionero actual. Y en esto sí hay una gran diferencia en un paradigma anterior al de ahora. Ahora sí se cree que el trabajo o la profesión es determinante. ¿Cómo se integra eso en la vida local? Sigue siendo el gran desafío. En cuanto a la comparativa cualitativa entre el misionero latino o hispano y el americano, hay una percepción de desventaja del latino o el hispano frente al misionero americano. Al americano se le ve que posee ventaja en asuntos de capacitación, recursos, contactos, capacidad económica y apoyo de la iglesia enviadora.
Sin embargo, al latino se le ve con una capacidad de muy grande de adaptación a la realidad del tercer mundo, una capacidad relacional y facilidad de acceso al nacional. Ahora, imagínense si podemos lograr juntar las dos cosas. La capacitación, recursos, contactos, capacidad económica, apoyo de la iglesia local con la capacidad de adaptación, capacidad relacional y facilidad de acceso a la nacional. Y yo creo que el misionero el de B4T latino tiene la posibilidad de acceder a todo esto. Miren esto, en desventaja 18, en ventaja 10, iguales 10 y no contesta 6. Pero es interesante ver esto por continentes. Esto arroja una luz muy interesante. En España, 8 pastores se ven en desventaja y 2 con ventaja y 4 iguales. Quiere decir que en la percepción del pastor español es definitivamente que estamos en desventaja con el americano. En Latinoamérica, 3 en desventaja, 1 con ventaja y 2 iguales. Quiere decir que hay como que un empate entre sentirse con desventaja y sentirse de alguna manera igual o con ventaja. El latino ya está en una etapa que ha avanzado. Yo antes hablaba con pastores latinoamericanos y generalmente había toda una visión de antes de que uno siempre estaba en desventaja con los americanos. Es bueno ver que ahora la iglesia latina se siente que por lo menos está en igualdad de condiciones. Ahora miren esto, es muy interesante lo de los hispanos de Estados Unidos. Los 7 se ven en desventaja, 7 con ventaja y 6 iguales. Quiere decir que hay por lo menos una mayor perspectiva de que nosotros los latinos tenemos ventaja. ¿Estamos iguales o tenemos ventaja con respecto a aquellos que piensan que estamos en desventaja? Quiere decir que los hispanos de Estados Unidos, y creo que es por el mismo hecho de poder formarse en Estados Unidos y tener acceso a muchos recursos del primer mundo, se ven en iguales o superiores que los americanos a la hora de ir a hacer la obra misionera por medio del B4T. Por lo tanto, yo creo que hay una gran oportunidad, como les decía, cuando nosotros integramos los recursos del primer mundo con la actitud latina, emprendedora y de adaptación y relacional. Hay una gran oportunidad. Y concluyo con esto. ¿Cuáles son los desafíos para la Iglesia Iberoamericana para una mayor integración de los negocios para la transformación? Primero, necesitamos una movilización estratégica de la iglesia local. Necesitamos el ruido acerca de los negocios para la transformación, pero también necesitamos los canales que ayuden a la iglesia a crecer en esa visión para que dentro de 3, 4, 5 años tengamos muchos más obreros saliendo al campo por medio de sus trabajos o sus negocios, porque hemos cumplido bien el rol no solo de dar la visión, sino también de prepararlos. Por lo tanto, hay que dar formación, capacitación de por qué hacer los negocios para la transformación. Necesitamos enseñar más sobre la teología del trabajo y el abodá del creyente. Y esto es importante. Hay que enseñar sobre la teología del trabajo y el abodar. Necesitamos hacerlo a profundidad, de tal manera que generemos una nueva generación de creyentes que incorporen estos principios como parte de su vida. Necesitamos facilitar los caminos para que el B4T se realice efectivamente desde la realidad latina. Yo creo que no tenemos que ir a buscar el dinero americano. Nosotros tenemos dinero en Latinoamérica. Lo que tenemos que hacer es generar los caminos que sean efectivos para que desde Latinoamérica nosotros podamos hacer B4T. Tenemos que entender que hay un rol determinante del pastor para educar en la integración de la fe y el trabajo y hacer un discipulado intencional para un estilo de vida del B4T. O sea que el pastor es determinante en tanto en la educación y en el modelar un estilo de vida integral. Necesitamos más casos de éxitos latinos. Definitivamente tenemos muchos casos americanos, necesitamos comenzar a ver más casos latinos y darles un poquito más de conocimiento entre medio de nuestra comunidad de que sí hay muchos haciendo cosas y tenemos que compartir esas historias. Tenemos que entender que es importante la financiación desde Latinoamérica. El mismo Dios de los americanos es el mismo Dios nuestro. Dios nos ha dado recursos a los latinos. Nosotros también podemos financiar empresas y financiar distintas cosas. Lo que nosotros tenemos que entender
es que tenemos que tener un crecimiento en gestión. En eso sí, en realidad los americanos nos llevan la delantera, porque las grandes escuelas de gestión son americanas. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender de los americanos y unir el emprendedurismo latino con la gestión americana, con la capacidad de gestión de generar recursos nuestros de los latinos para poder ir al campo y generar un impacto. Hay un peligro de ver el B4T como una panacea o una solución económica. No, no lo es. Provee una solución económica, pero no es el único motivo por el cual hacemos B4T. Tenemos que evitar los lobos solitarios, o sea, los obreros que B4T que van al campo solo sin el apoyo de una iglesia local. Necesitamos que quienes vayan al campo vayan siempre de la mano de una iglesia local que les cuide, les pastoree y les pida cuentas. La nueva generación latina menor a los 30 años está lista para el B4T. La gran pregunta es cómo podemos hacer para motivarlos y no perder su ímpetu. Cada vez que voy a una reunión de movilización latina, siempre hablo acerca del B4T y todos los menores de 30 años están listos, son los primeros que se me acercan y me preguntan, Mauricio, ¿cómo hago para ir al campo por medio del B4T? Definitivamente tenemos que motivarlos y darles herramientas. Y tenemos que dar un mensaje misionero integrador a la hora de educar y desafiar a la membresía a hacer misiones internacionales. En el mundo de la integración de los negocios y las misiones es aún nuevo para el contexto latino y aún no se entiende lo que implica en su aplicación en su totalidad. Por lo tanto, debemos ser cautos y tener mecanismos de rendición de cuentas y aprender en el camino. Pero no obstante, tenemos que hacerlo, porque este es el camino que Dios ha diseñado para este tiempo y nosotros los latinos tenemos mucho que aportar para este tiempo. Muchas gracias, amigos, por dejarme compartir con ustedes acerca de la perspectiva, de la realidad del B4T en Iberoamérica. Que Dios les bendiga muy grandemente.